Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras, señores periodistas. Es muy grato para nosotros saludarlos y transmitirles el saludo del presidente de la República, de todo nuestro gabinete en pleno, que hemos venido hasta aquí a la ciudad de Moquegua, porque queríamos celebrar el primer Consejo de Ministros descentralizado del año en esta región tan importante. Es particularmente importante el día de hoy porque ha sido una jornada de trabajo con las autoridades locales, regionales. Hemos estado en un Consejo de Ministros que nos ha permitido escuchar las principales demandas de la región de Moquegua. Esta jornada empezó también con una visita que se hizo a la plataforma de mejor atención del ciudadano MAC, que la hemos impulsado desde la presidencia del Consejo de Ministros. Son centros de atención donde se pueden realizar trámites diversos para que podamos facilitar a los ciudadanos que puedan realizar estas gestiones de manera más rápida, más célere. El día de hoy hemos venido 15 ministros de Estado, juntos con el presidente de la República, quienes hemos estado en el día trabajando con el gobernador regional, el señor Zenón Cuevas, así como los alcaldes de las provincias y distritos, y también hemos contado con la presencia de algunos congresistas, como el congresista Jorge Coalla y Víctor Cutipa, a quienes agradecemos también su participación en esta jornada. Los alcaldes nos han dado los principales, un panorama amplio sobre cuáles son las problemáticas, las necesidades, los requerimientos, los proyectos pendientes para esta región. Nos han manifestado todos los requerimientos que hay específicamente en sectores claves como salud, educación, en el sector energía y minas, con los proyectos mineros, obras de infraestructura, de interconexión vial, ¿no? Los temas de contaminación ambiental también han sido muy recurrentes el día de hoy. Igualmente hemos tenido la intervención de cada uno de los ministros de las diferentes carteras, quienes han informado y contestado a las principales demandas que se han ido planteando. Sabemos que en Moquegua existen una serie de obras muy importantes con avances físicos cuya ejecución merece la pena continuar, y son en realidad estas obras las que estaremos priorizando, así como proyectos importantes vinculados sobre todo a educación, a salud, a agricultura. Desde el Gobierno Nacional estamos asumiendo con prioridad la ejecución de estas obras, porque creemos que en el marco de la descentralización que tanto se demanda, es fundamental que podamos poner atención a lo que provincias, regiones como Moquegua están solicitando. En ese sentido también queremos decir que estamos dispuestos a generar algunos mecanismos para que haya mejor ejecución. Como ya lo informarán los señores ministros, este año hay una buena oportunidad para Moquegua de inversión y probablemente necesitaremos apoyar desde el gobierno central en más asistencia técnica al gobierno regional, a los gobiernos locales, para que estos presupuestos realmente puedan ejecutarse de la manera más adecuada y priorizando pues la calidad del gasto. Somos conscientes que tenemos que seguir avanzando, ¿no? En medio de una pandemia es complejo. Estamos empezando la tercera ola y creo que hay que ser muy conscientes de las limitaciones que esto nos impone, pero aún así creo que estas limitaciones no nos pueden paralizar. Tenemos que continuar, tenemos que seguir apostando por los grandes objetivos del país, la recuperación económica, la recuperación en temas como educación,
que hoy nuestro ministro de Educación también ha dado las pautas de cómo se va a generar un plan para retorno a clases. El tema de cómo enfrentamos la salud, tenemos al ministro de Salud aquí que dará los alcances sobre cómo va el tema del control de la pandemia. Y creo que hay objetivos que son inaplazables, que creo que tenemos que atenderlos de manera urgente, que estamos comprometiéndonos a realizar. Entonces, ese es el motivo de tener un Consejo de Ministros descentralizado. Son esta suerte de procesos en el que queremos acercarnos a la comunidad, queremos ser un Estado que no espere que sus autoridades de las regiones, a las autoridades locales vaya a buscarnos a Lima, sino que nosotros estamos recurriendo para escucharlos aquí, en el propio territorio, y también tener la oportunidad de encontrarnos un poco con la población. Le voy a dar el uso de la palabra al gobernador regional de Moquegua, a quien quiero expresar mi especial agradecimiento por la hospitalidad que nos ha dado y además por todo cuanto está colaborando con hacer una gestión coordinada con el gobierno nacional. Le doy la palabra al señor Zenón Cueva. Señora Premier, Presidenta del Consejo de Ministros, señor Ministro de Salud, Ministro de Economía, Ministro del Ambiente. Bien, medios de comunicación, gracias a todos ustedes por su presencia y también, una vez más, reiterar también nuestra satisfacción por la presencia del gabinete ministerial, ¿no?, aquí en la ciudad de Moquegua. Efectivamente, creo que ha sido un acercamiento muy importante entre el Ejecutivo y los niveles de gobierno local y regional. Hemos dado a conocer nuestras necesidades, nuestros avances. Y yo quiero ser puntual también en el sentido de que he recibido realmente un reconocimiento en el avance o en el logro en cuanto a la ejecución del gasto de nuestro presupuesto, y que, bueno, efectivamente, para este presente año, como parte del presupuesto complementario, hay mayores recursos que serán orientados fundamentalmente a proyectos importantes en beneficio de nuestra población. De igual manera, creo que ya ha explicado también nuestro ministro de Salud la prioridad, la atención que se va a dar por el fenómeno de la pandemia. Y lo importante es que haya esa voluntad y esa articulación entre el Ejecutivo, ¿no?, y los niveles de gobierno regional y locales. Más allá de cualquier situación, reiteramos nosotros también nuestra reafirmación de respaldo al Ejecutivo, porque nos consideramos también parte del Ejecutivo, ¿no?, para poder seguir avanzando seguir ejecutando importantes proyectos, estableciendo políticas públicas en beneficio de la población. A pesar de una situación de diferencias que pueden haber entre un poder y otro, pero sin embargo creo que todos aspiramos el bienestar. Todos creo que queremos superar la crisis sanitaria, queremos superar la crisis económica, queremos superar incluso esta crisis moral, ¿no?, el fenómeno de la corrupción. Entonces, yo no encuentro mayor diferencia que pueda existir entre los poderes del Estado. Muy por el contrario, si todos hacemos esfuerzos de consensuar, de concertar, buscar esa amplia unidad que creo que quiere el país, quiere el pueblo peruano, creo que vamos a salir airosos de esta crisis, porque así lo ha demostrado históricamente nuestro pueblo peruano. Gracias, Premier. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra al ministro de Economía y Finanzas, que justamente tiene algunos anuncios importantes respecto a Moquegua. Muchas gracias, Premier, señores periodistas, señor gobernador. Muy brevemente, para ir al grano, hemos informado, reiterado, de que el año pasado logramos una inversión pública récord de 39.000 millones de soles. Eso en parte ha sido logrado también gracias al impulso de regiones como Moquegua, la transferencia de recursos por canon y regalías y mecanismos como el Fondo Común a todos
gobierno regional y gobiernos locales de Moquegua aumentó de 274 millones el 2020 a 458 millones el 2021. Sin embargo, la mayor información que nos parece importante relevar y que hemos traído aquí para compartir con el gobierno regional y con los gobiernos locales es que para este año 2022, si bien el presupuesto aprobado por el Congreso de la República se hizo con las estimaciones de la recaudación tributaria que teníamos en agosto del año pasado, y eso indicaba que por canon, regalías y estos mecanismos, como el Fondo Común, se iban a entregar 383 millones para la región de Moquegua, tanto el gobierno regional como los gobiernos locales. Sin embargo, como ustedes habrán visto, hemos tenido una recaudación tributaria récord, varias empresas mineras, y se ha logrado un buen esfuerzo de fiscalización tributaria. Entonces tenemos bastante más recursos que han podido aportar las empresas mineras y otras a nivel nacional, y los 383 millones originalmente que están ya presupuestados para el 2022 se van a aumentar a 616 millones, es decir, hay 233 millones adicionales para la región Moquegua. Esos 233 millones adicionales se reparten de esta manera, ¿no? Los gobiernos locales, es decir, las municipalidades que tienen un presupuesto por estos rubros de 301 millones de soles, es decir, canon, regalías y Fondo Común de 301 millones, van a pasar de tener un presupuesto de 482 millones. Es decir, los gobiernos locales tienen un presupuesto adicional al ya está establecido de 180 millones. El gobierno regional de Moquegua, que por canon, regalías, tenía un presupuesto planteado para este año de 64 millones, eso va a subir a 105 millones de soles, es decir, 41 millones de soles adicionales. Y las universidades públicas aumentan de 17 millones a 28 millones, siempre hablando exclusivamente de canon y regalías, lo cual implica 11 millones adicionales. Nos parece que esto es una cantidad bastante importante que, como ustedes saben, está exclusivamente destinada a inversión. Hemos escuchado de los gobiernos del gobierno regional, de los gobiernos locales, varios proyectos muy importantes en educación, en salud, en irrigación, en transportes. No los voy a reiterar aquí o repetir aquí para no alargar mucho la conferencia de prensa, pero nos parece que estos recursos presupuestales, insisto, 233 millones adicionales, ¿no? Que tiene la región, van a servir para poder avanzar bastante en estas necesidades sin cubrir las brechas que hay aquí. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas reitera su disposición a trabajar estrechamente con el gobierno regional, con gobiernos locales. Tenemos programados para el primer semestre de este año asistencia técnica presencial para 16 inversiones priorizadas, con 18 capacitaciones y 150 consultas técnicas, y nosotros reiteramos nuestro compromiso de que si es necesario un mayor esfuerzo en este terreno, hagámoslo, porque tenemos los recursos presupuestales, una buena cantidad, y creemos que es necesario tratar de destrabar y agilizar lo más posible los proyectos de inversión que sabemos que muchas veces en el lado de la gestión pública tienen algunas dificultades. Y finalmente hemos recogido del gobernador, de los gobiernos locales, la necesidad de recoger el aporte de la minería, de tratar de que este aporte de la minería sea mayor en la parte tributaria, una cosa en la cual desde el gobierno central hemos estado insistiendo con el Congreso de la República. No hemos logrado la delegación de facultades, pero es un tema que nos parece importante, y también las posibilidades de la articulación en un desarrollo territorial de la minería con la agricultura y con otros proyectos de obras por impuestos que ha mencionado el gobernador y algunos alcaldes en la región, que son temas que nos parecen importantes y nos hemos comprometido también a apoyar de que las obras por impuestos, así como la articulación de proyectos de desarrollo agrícola con el Fondo Queyabeco y con otras opciones, sean opciones que nos parecen importantes para mejorar la productividad y los ingresos de los agricultores en la región. Esos han sido básicamente los temas que hemos tratado, informado y conversado en el Consejo de Ministros en diálogo con el gobernador, con los gobiernos locales, y hemos reiterado nuestra disposición de que las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas están siempre abiertas para las necesidades que la región Moquegua, sus autoridades puedan tener en los distintos temas de los proyectos de inversión que tienen entre sus manos, en su responsabilidad. Eso sería básicamente lo que tenemos que informar. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno de los temas recurrentes en los que hoy se ha incidido es el tema de la preocupación sobre el medio ambiente.
y los impactos ambientales que hay en esta región. Así que voy a dar la palabra al ministro de Medio Ambiente para que también pueda comentar algunas acciones que se encuentran realizando. Señorita Premier, agradezco el pase, señor gobernador regional, ministros todos. En particular, debo recalcar que a través de este encuentro ministerial, este encuentro ministerial en esta zona, he visto con mucha amplitud la preocupación de los alcaldes y gobiernos por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado y la preocupación de los acuíferos. Esto es muy importante, enmarca incluso dentro de la política nacional de medio ambiente. Debemos entender de que hay preocupación por efectos de la minería, como por ejemplo la minera Tucari, que en definitiva, en su mismo cierre, por condiciones maltratadas, de repente en el proyecto de cierre han estado contaminando el río Coralache. En estas circunstancias que nosotros, a través del Ministerio del Ambiente, estamos monitoreando todo momento el proceso de cierre ya que se está llevando a cabo, a través de acciones de supervisión, 24 medidas correctivas y muchas medidas. En este momento hay destinado 21 millones para este proceso de cierre y se va a materializar este proceso de cierre naturalmente. Y vuelvo a reiterar, nosotros como entidad ambiental estamos fiscalizando y monitoreando todo el proceso. De igual manera tenemos la prospección de la minera Quellaveco, que también estamos aplicando instrumentos y estudios para que no puedan causar incidencia en el medio ambiente, como son las evaluaciones ambientales de causalidad. Tenemos 13 supervisiones que se están materializando. Es importante recalcar también que a través de esta cartera se está viendo el factor de la educación ambiental. Esto, en definitiva, es muy importante. Se está trabajando con 16 municipalidades en la región a través del programa Educa. Es muy importante que nosotros como pobladores, como estudiantes, como sociedad civil, conozcamos el cuidado del medio ambiente. De por sí tenemos una agenda ambiental mundial que todos los países tenemos que regularnos a esta agenda. También debo recalcar que en las ciudades se expanden día en día. El departamento de Moquegua tiene alrededor de 192,000 pobladores, pero día en día se va incrementando y las ciudades se van poblando. Y generalmente se vienen nuevos problemas como el de la basura o lo que llamamos residuos sólidos. En particular, nosotros estamos trabajando y se está fomentando 8 proyectos que han sido relegados en el tiempo. Se está materializando el mejoramiento y ampliación de servicios de limpieza y disposición final de residuos sólidos del distrito de Torata, en Mariscal Nieto, que está en plena ejecución. También se está aplicando, en este caso, y materializando el mejoramiento de la gestión integral de residuos de limpieza y disposición final en Moquegua a través de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Esto en realidad contribuye a todo el proceso sanitario y en beneficio de la salud de las personas. Debemos recalcar que también aplaudo la gestión del gobernador en particular, porque se está trabajando justamente de instaurar un bosque nativo con servicios ecosistémicos, que es lo que buscamos en la provincia, en Cuellar, en Soquesane, que es muy importante como una contribución al planeta porque se piensa restaurar todo un bosque nativo. También veo de que se está queriendo generar un área de conservación regional. Esto es muy importante porque traería progreso turístico y traería beneficio a muchas comunidades. En particular, este ministerio tiene la preocupación incluso de las precipitaciones fluviales, en este caso ríos y cuencas. El CENAMI, a través de un programa especial, está instalando próximamente 8 medidores de calidad en caso de agua y también precipitación fluvial y también de acuíferos, que es muy importante porque nos da incluso un marcapaso de lo que pueda suceder con el clima y contribuye incluso al progreso de la agricultura, ya que esta zona es muy rica en agricultura. Eso es cuanto puedo informar a los avances y felicitar nuevamente a los alcaldes y autoridades que están trabajando
de acuerdo a la economía verde. En definitiva, el Perú va en los próximos días, a través del Ejecutivo, promulgar la norma de emergencia climática que es necesaria en consonancia con la agenda mundial verde que tenemos todos en el planeta para salvar la vida de por sí. Muy agradecido. Muchas gracias. Finalmente le vamos a dar la palabra a nuestro ministro de Salud, que también tiene información relevante para la zona de Moquegua. Muy buenas tardes a todos, señor gobernador, señora premier. Bueno, realmente el objetivo de estas reuniones descentralizadas es poder conocer de primera mano cómo está la situación de distintos sectores, en particular en este caso de salud, de sus proyectos y de los desafíos que se presentan, ¿no? En el caso específico de Moquegua, partiendo de lo que tiene que ver con los proyectos de inversión, hay distintos proyectos, pero algunos tienen un nivel de prioridad y que los está impulsando el gobierno regional y que necesitan ser atendidos de manera preferencial por el nivel central. Uno de ellos es el avance en el almacén de medicamentos, que es un proyecto muy interesante para Moquegua, pero que si bien tiene un avance del 57%, necesitamos darle una base presupuestal para el año 2022, y este es un proyecto del gobierno regional y el Ministerio de Salud considera que sí, que es un proyecto importante y que tiene que tener el respaldo del Ministerio de Salud. Otro es el Centro de Salud de Samegua, en Mariscal Nieto, donde este proyecto tiene presupuesto aprobado para el año 2022, pero el presupuesto es muy pequeño y necesitamos ampliarlo para avanzar en la ejecución. Estos son proyectos que ya tienen expediente técnico, igual que el establecimiento de salud de Calacoa, ¿no?, que es un proyecto de inversión de 19.2 millones de soles, que también está contemplado en el presupuesto del año 2022, pero son proyectos, presupuestos asignados muy bajos y necesitamos ampliarlos. El otro es el Hospital de Hilo, que es un proyecto más grande, es un proyecto por más de 200 millones, donde aquí sí se necesita culminar el expediente técnico para que podamos empezar a avanzar en esto, ¿no? Está claro, la viabilidad ya está desde el año 2020, así que justamente hemos conversado la importancia de poderle dar mayor impulso a que se puedan encontrar los recursos en el Ministerio de Economía y Finanzas para culminar el expediente técnico de este hospital. Esto que tiene que ver con las inversiones, que es importante, va de la mano también, aunque este es un tema, digamos, más rápido de resolver por el impacto que va a tener sobre la situación sanitaria, que es el tema básicamente de la pandemia. Y yo aquí quiero anunciar que efectivamente tenemos 23 casos nuevos a nivel nacional de la variante Omicron. Tenemos en este momento 332 casos, 6 nuevos casos en Arequipa, 1 en Cusco, y 1 también en Moquegua, ¿no? También hay 14 casos nuevos que se han encontrado en la provincia en la región de Piura, ¿no? Este tema de la variante Omicron, nosotros ya hemos señalado a nivel nacional que la velocidad de contagio nos indica de que esta variante Omicron va a desplazar a la variante Delta en poco tiempo, y como sucede, por lo menos en la experiencia de los distintos países, tanto de Europa como de América Latina, la velocidad de crecimiento de los contagios, hay altas posibilidades que nos genere un nivel de impacto y dificultades en el primer nivel de atención, porque si bien los casos son leves y moderados, esto va a generar por su contagiosidad una gran cantidad de pacientes que seguramente van a ir a consultar para que sea descartado si su proceso tiene el carácter de leve o moderado o es más severo, ¿no? Entonces, por esa razón es que se ha dispuesto, y también acá en Moquegua, la concreción de varios núcleos de puntos COVID, que son puntos de diagnóstico, donde el paciente no va a ir allí a recibir un tratamiento, pero sí para que se le pueda decir, bueno, tu caso es más grave, menos grave, si tienes o no tienes COVID, y pueda ser referido de manera ordenada a establecimientos de diferentes niveles de complejidad. La gran mayoría será referido a su domicilio para que bajo los controles adecuados pueda seguir el proceso.
otros necesitarán centros de aislamiento temporal y una minoría, esperemos, necesite cuidados intensivos. Hasta este momento, el 80%, en el caso de Moquegua, cerca del 80% de los pacientes que requieren cuidados intensivos son pacientes que no están vacunados, ¿no? Esta es una variante que tenemos que levantarla con mucha fuerza porque está muy vinculado a la necesidad de completar la vacunación para toda la población. En el caso de Moquegua hay un elemento que es importante destacar y es el que ha hecho de que no tengamos una mortalidad importante, ¿no?, en esta región del país como en otras, es la vacunación. Moquegua es una de las regiones, y bueno que está aquí el gobernador, que más ha vacunado en el país. Estamos en el 86.1 en este momento de personas vacunadas, lo cual es una cantidad bastante importante y ya sabemos entonces que esto nos protege. Pero esto no quiere decir que no hay pacientes que tengan comorbilidades, otro tipo de enfermedades que los afecte de manera especial y puedan complicarse a pesar de las vacunas. También es que el hecho de tener 2 dosis no nos garantiza, por la variante Ómicron, a protegernos de volvernos a infectar o de adquirir la enfermedad, ¿no? Lo que de alguna manera nos protege es la dosis de refuerzo que eleva nuestra protección a cerca del 75%, ¿no? Pero, sin embargo, la cantidad de pacientes que tenemos vacunados con la tercera dosis, por ejemplo, aquí en Moquegua, es relativamente baja todavía. Como pasa, digámoslo con claridad, en el resto del país también. Pero aquí en Moquegua tenemos en este momento, en el conteo que vamos haciendo, menos de 130.000 personas con la tercera dosis. Eso es bajo en relación con la cantidad de personas que necesitamos vacunar. Sin embargo, ahora, en este momento, las brigadas en todo el país y también en Moquegua, por disposición de la Dirección Regional de Salud, siguen vacunando y siguen haciendo pruebas moleculares y pruebas antigénicas de descarte. Entonces, lo que yo quiero señalar con mucha fuerza es la necesidad de evitar los contagios. Si no evitamos los contagios, nuestro sistema sanitario va a tener muchas dificultades para poder atender a tantos pacientes. Entonces, hay que disminuir los contagios. Para esto tenemos que vacunarnos, ponernos las dosis de refuerzo, mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla que todos conocemos, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, hay sistemas sanitarios que han colapsado, a pesar de ser mucho más potentes que los nuestros, por la gran cantidad de casos. Entonces, acá tenemos que estar alertas. Podemos frenar la pandemia, podemos resolverla de manera ordenada, pero tenemos que colaborar todos. Colaborar no solo el sector salud, colaborar la ciudadanía, colaborar los gobiernos locales, los líderes vecinales, que es muy importante que participen en esta digamos, lucha por frenar la pandemia y defender la salud. Entonces, esto es lo que yo quiero informarles en primer lugar, decirles que efectivamente en Moquegua hay vacunas, tenemos en este momento un stock de más de 16.000 pruebas moleculares para hacerle a la población, ¿no? Y el ministerio está muy atento, hemos conversado con el gobernador, toda la disposición para poder apoyar a Moquegua en lo que sea necesario, y entendemos que ellos ya han dispuesto las medidas respectivas para seguir con la vacunación, con las pruebas moleculares y poder enfrentar de la mejor manera a la pandemia. También hay un tema con el oxígeno. Moquegua afortunadamente tiene una reserva importante de oxígeno, tenemos más de 19.000 cúbicos de reserva de oxígeno, señor gobernador, aquí en Moquegua. Sin embargo, la planta de oxígeno para el hospital de Moquegua ya se asignó el dinero. Tengo la referencia que habían algunos inconvenientes en la ejecución, pero eso también ya tomamos nota desde el Ministerio de Salud para que eso se agilice junto con las gestiones que hay que hacer en el MEF para también que esto se resuelva. Pero en este momento Moquegua tiene suficiente cantidad de provisión de oxígeno para 35 días incluso, ante cualquier eventualidad. Esto es lo que tengo que informar, señor gobernador, señora premier, y a todos ustedes, señores periodistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de que luego de esta sesión del Consejo de Ministros nos estamos comprometiendo
cada uno de los sectores a hacer un trabajo continuado con los alcaldes, con el señor gobernador, abriendo espacios con nuestros equipos técnicos para poder dar continuidad al trabajo que hemos iniciado hoy día. Muchas gracias. Gracias, Premier. A continuación, la ronda de preguntas por parte de la prensa. Se les recuerda que es una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Carla Ciesa de TV Perú. Muy buenas tardes, ministros. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Un tema que preocupa no solamente en Moquegua y en todas las regiones es justamente lo que se ha mencionado en esta conferencia de prensa, que es el retorno de clases presencial, ¿verdad? Usted, ministra Vázquez, mencionaba justamente que se sigue hablando y han llegado a unas conclusiones. Mi pregunta es, en marzo se va a dar este inicio de clases presenciales, bueno, en medio de esta tercera ola que vivimos, ¿verdad? ¿Se va a dar o no se va a dar? Y en caso de darse, ¿serán 4 horas pedagógicas o serán completas? Y en el caso de los maestros, ¿en qué porcentaje los maestros ya han completado su vacunación contra el coronavirus? Y si tuviera un reporte final sobre este sismo que remeció la capital a las 5:27 de la mañana, por favor, porque tenemos entendido que quizás hayan afectados. Gracias. Sí, muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta de retorno a clases, que es muy importante, en este momento nos encontramos trabajando, el ministro de Educación está trabajando arduamente para tener un cronograma específico y tener justamente, adoptar las acciones y las previsiones necesarias para que se vuelva a clases presenciales en marzo, es decir, se mantiene el objetivo. ¿Por qué mantenemos el objetivo? Porque nos parece fundamental de que si trabajamos con el tema de respuesta adecuada en los temas de salud de esta tercera ola, incluso ya tenemos previsto la vacunación de los niños a partir de este enero, entonces creemos que podemos llegar preparados para marzo con, digamos, las condiciones mínimas para poder retornar a clases. El ministro seguramente en los próximos días estará dando algunas especificaciones, pero él nos ha comunicado que está haciendo y revisando las estrategias, ¿no? Habrá seguramente una estrategia para zonas rurales, donde es mucho más fácil el retorno a clases presenciales, porque justamente las condiciones, la cantidad de niños lo permite, pero en las zonas urbanas hay algunas complicaciones. Entonces ahí hay que mirar, se está reevaluando el tema de si es que son las 4 horas o cómo va a hacer, porque eso parte también de un análisis técnico. Hay colegios, por ejemplo, las grandes unidades escolares que cuentan hasta con 3,000 alumnos, entonces eso dificulta también que podamos hacer una jornada completa, pero se están haciendo diferentes evaluaciones, incluso previendo la contratación de algunos docentes extras para que se pueda cumplir con los requerimientos de horas para recuperación de aprendizajes, ¿no? Entonces eso sigue en curso, digamos, y bueno, esperamos que en los próximos días podamos tener un cronograma más específico para comunicarlo y para que toda la población esté enterada. Luego, sobre el sismo de esta mañana, es fundamental, volvemos a repetir desde el Ejecutivo, de que todos tengamos una cultura de prevención, porque cualquier momento un desastre de esta naturaleza puede presentarse. El día de hoy hemos tenido un fuerte sismo en la capital y felizmente no tenemos reportadas víctimas mortales, pero sí hay algunos heridos que llegan a la cantidad de 9 y hay uno en particular, un joven que está en una situación muy delicada, que justamente nos llama mucho a la reflexión, ¿no? Porque cuando se presentan este tipo de desastres, seguramente tenemos que tener una preparación para no entrar en pánico. Muchas veces estos saldos lamentables es por nuestra falta de preparación, no solamente en recursos materiales, sino en cómo reaccionar frente a este tipo de situaciones.
Luego, daños materiales, se ha reportado algunos deslizamientos que ya se está procediendo a tratar de superar. Y bueno, durante la mañana hemos estado haciendo varias evaluaciones. En algunos distritos de Lima se sintió más fuerte y hay algunas viviendas precarias que seguramente van a merecer atención porque significan un riesgo justamente frente a fenómenos de esta naturaleza que pueden hacerlas colapsar rápidamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta a cargo de Joel Cornejo de Radio Galaxia. Ministro Vázquez, buenos días o buenas tardes ya, ministros de Estado, gobernador, bienvenidos a Moquegua. Ministra, en la primera ola en Moquegua fue una de las regiones más golpeadas. Muchos de los contagios empezaron con los foráneos que llegaban a Moquegua de frente a trabajar a la empresa minera Quellaveco. Fuimos la primera en muertes en todo el país. Ahora, hoy, se están reportando nuevos casos de coronavirus y se están reportando en su cantidad alta de la misma empresa Quellaveco. ¿Qué medidas se va a tomar para frenar esto? Ellos aducen que tienen un permiso especial de Lima, del MINSA, del Ejecutivo, y es por ello que Diresa no los puede supervisar como debe de ser. Van a hacer algo al respecto porque no queremos llegar nuevamente a ser la primera región en contagios y la primera región en muertes. Por otro lado, ministra, en la parte posterior hay cientos de usuarios, de ahorristas de Credicop. Les traslado su malestar. Aquí en Moquegua son 1.000. A nivel nacional son 60.000. Muchos lo han perdido todo. ¿Qué solución, qué apoyo o qué asesoría podría darle ustedes desde el gobierno a todas estas personas que están sufriendo hoy por hoy el ahorro de toda su vida? Quizá hay alguna solución. Eso es todo. Muchas gracias. Muy amable por sus preguntas. El ministro de Salud va a contestar a la primera interrogante. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, en la primera ola, que fue lamentable efectivamente para muchas regiones, entre ellas Moquegua, no teníamos la vacunación. Este es un elemento clave, central. Por eso es que el 90% de los pacientes que fallecen son pacientes que no están vacunados. Entonces, hay determinadas normas para las cuales ninguna empresa se excluye, ¿no? Y lo hemos dicho claramente. Para las personas incluso que hacen trabajo en lugares ventilados, hemos dado el plazo de 1 mes para que se puedan vacunar de manera correcta, sobre todo si es que tienen que compartir, a pesar de estar en lugares ventilados, con otros compañeros en número superior a 10. Hoy estamos 15, así que la restricción, digamos, la liberalización, digamos, de las restricciones, ¿no? La flexibilidad de las restricciones es hasta hoy, pero las normas son para todos, sean empresas grandes, sean empresas chicas. Todas empresas que tienen lugares donde hay personas que trabajan, sobre todo en lugares cerrados, más de 10 personas, tienen que estar vacunadas, si no, no pueden laborar, ¿no? Entonces, esta es una disposición clara del Ministerio de Salud, que la Dirección Regional de Salud también lo tiene muy claro y lo tienen que hacer cumplir. Acá ninguna empresa está exonerada de cumplir las normas sanitarias para proteger la salud y la vida de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Doy la palabra al ministro de Economía, que se puede referir al tema de Credicor. Muchas gracias, Premier. La problemática que existe en el sector cooperativo es la siguiente, ¿no? Durante muchos años, en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, estas prácticamente no eran supervisadas. Y uno de los problemas que sabemos que puede tener el sistema bancario y financiero cuando se reciben depósitos del público, que hay que buscar mecanismos para que esos depósitos del público tengan una adecuada supervisión y garantía, ¿no? Por eso existe en el Perú la Superintendencia de Banca y Seguros y existe un organismo, digamos, una institución que se llama el Fondo de Seguro de Depósitos, que garantiza a los depositantes hasta una determinada cantidad, alrededor de 100.000 soles ahora, de los depósitos que se hacen en los bancos y cajas. Lamentablemente el sector de cooperativas de ahorro y crédito ha estado durante mucho tiempo no supervisado ni tiene acceso al Fondo de Seguro de Depósitos y recién se está implementando esta supervisión del sector de cooperativas. Y es en el transcurso de eso que la Superintendencia de Banca y Seguros, como ustedes dicen, es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Que actúa de manera autónoma, está en la Constitución de esa manera,
y es que esta superintendencia ha comenzado a supervisar y fiscalizar las cooperativas de ahorro y crédito. Se ha encontrado que en algunos casos, como el que usted menciona, ha habido un mal manejo de fondos. En realidad, según la Superintendencia de Banca y Seguros, esto ha meritado ya una denuncia penal de los directivos, es decir, que no solamente hay un tema de mala administración, sino ya un ilícito penal sobre el caso. La posibilidad de recuperación de esos fondos es lo que está ahorita interviniendo la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a las posibilidades que recupere la Superintendencia de los préstamos realizados, de los fondos aportados, es que se va a poder realizar una cierta devolución, comenzando siempre en el mecanismo de la Superintendencia por una cantidad igual para todos, ¿no? Se privilegia la cobertura amplia de la devolución de los aportes, pero eso ahorita está sujeto al avance que tenga la Superintendencia de Bancas en la identificación y recuperación de los fondos prestados por Credicop. Gracias, ministro. La siguiente pregunta es de Pamela Blas, de Radio Sol. Gracias. ¿Me permite, micro? Gracias. Bienvenidos a Moquegua, gracias por estar aquí. Nos hubiera gustado que el presidente Pedro Castillo esté con nosotros, ya que en 7 meses de gobierno es la primera vez que nos visita y el pueblo de Moquegua quería escucharlo a él. Moquegua ha arrasado en votos y le ha dado el favoritismo al presidente Castillo, llevando 2 congresistas de la República por el mismo partido, y creo que merecíamos estar con el presidente aquí. Pero paso a hacer las preguntas. El ministro de Economía y Finanzas nos ha hablado de una lluvia de millones, de una bonanza que vendrá para este 2022 en incremento de presupuesto para la región Moquegua. Pero, ministro, la gente no siente la lluvia de millones. A 10 minutos de Moquegua lo invitamos. Tumilaca no tiene agua ni desagüe al pie de 2 grandes empresas mineras como es Anglo American y Sauder Perú. Y esa es una muestra clara que la presencia del Estado y las inversiones del Estado no están llegando en lo más elemental y básico para el ciudadano, que es agua y desagüe. Y ni qué decir en la zona de Sánchez Cerro, donde hay pueblos como Titire y otros alejados que no tienen tampoco eso tan elemental que necesitamos para los seres humanos y sobre todo en plena pandemia. Creo que es menester de ustedes los ministros llamar la atención de las autoridades. Aquí hay un proyecto que está durmiendo tanto tiempo en el gobierno regional y no sale para poder ejecutar esos proyectos de agua y desagüe, y creo que se tienen que agilizar. Tenemos monumentos al cemento, se ha sembrado fierro y cemento con el canon minero, pero necesitamos proyectos elementales y espero que usted nos diga si el gobernador regional le ha solicitado esos proyectos o recursos a ustedes para eso tan elemental que necesita la población. En relación al tema de la gran polémica que tenemos aquí en Moquegua, agua, minería, agricultura. Nos llama la atención que 2 actividades principales que tiene la región Moquegua, como es minería y agricultura, no tengan a sus representantes de las carteras ministeriales aquí en esta conferencia de prensa, porque ahí iba nuestra pregunta, en relación a los contratos ley de las empresas mineras. Nos indican de que ellos solicitan el permiso al Ejecutivo por una cierta cantidad de años. Sauder Perú tiene más de 50 años de explotación minera. Usa agua subterránea, agua que es limpia y que podría usar la población que necesita esa agua. Sin embargo, ese permiso se lo han dado hace muchos años atrás. El pueblo de Moquegua quiere saber cuántos años más van ustedes a darle ese permiso y si van a darle el sí a la ampliación que requiere Sauder Perú. En relación a los aportes del canon minero, el ministro dice de que hay más dinero. Eso no es un regalo, señor ministro, es un impuesto que todas las empresas en el Perú pagan. Y en todo caso, le pregunta a la presidenta del Consejo de Ministros, los aportes directos de las empresas mineras en temas de responsabilidad social. Anglo American dijo 1.000 millones de soles para Moquegua. Sauder Perú dijo 1.000 millones de soles para Moquegua. Pero en el caso de Sauder Perú dijo 400 por aportes directos y 600 por obras por impuestos. ¿Qué quiere decir esto a los ciudadanos que nos están escuchando? Que nos van a restar de nuestro canon. Es un canon adelantado y eso no es un aporte voluntario de una empresa. Es como decir, te adelanto el dinero, aquí tienes, pero en adelante te lo descuento. Entonces, en 50 años de explotación, pregunto, ¿cuál es el aporte social de una empresa tan importante con presencia aquí que se lleva agua subterránea todos los días? Y en relación al puerto de Hilo, no puedo dejar tampoco de preguntar, solo somos 5 colegas que van a preguntar.
el puerto de Hilo. Con la carga que Yadeco lleve del concentrado, que va a trasladar por la Panamericana, por esta vía que todos usamos los moquegüanos hacia Hilo, van a usar el muelle de Enersur. Es un muelle privado, ¿no? Hilo requiere crecer, Hilo requiere reactivación en un gran puerto que el Estado peruano invierta para hacer la competencia a los puertos chilenos. El Perú puede seguir adelante, pero necesitamos impulso desde el gobierno central, y ahí a la Premier preguntarle si hay algún proyecto relacionado al puerto de Hilo y que nos diga cuál es. Y en relación al agua, que con esto termino, la represa Yanapuquio, se dijo que con el balance hídrico se iba a dar 50% para Arequipa y 50% para Moquegua. ¿Cómo va este proyecto? ¿Realmente será así o el beneficio solo será para Arequipa? Muchas gracias y disculpen la demora. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, en la parte del presupuesto, como hemos señalado, solo por canon y regalías, lo que va a recibir la región no es, veamos, se presupuestó para este año 383 millones, nuestro recálculo por el aporte tributario es 616 millones. Como ustedes saben, esto tiene una distribución de ley, como dice usted, señorita, correctamente, esto está establecido en la ley y es parte de los impuestos que paga la minería, no es un regalo, pero es una cantidad que nos parece significativa. Esto es recién un presupuesto que se está habilitando para este año. Por lo tanto, ya corresponde a las autoridades de los gobiernos regionales y locales el tratar de acelerar la ejecución de las obras. En estos casos, la decisión de qué obras se realizan en esta parte es una decisión autónoma de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Estamos en un proceso de centralización y el presupuesto que los gobiernos regionales y locales obtienen por canon son esas mismas autoridades las que deciden qué proyectos de inversión priorizar, siempre respetando las normas técnicas, digamos, ¿cierto?, los parámetros técnicos establecidos en el sistema de Invierte.pe para asegurar que el dinero sea razonablemente invertido. Pero como usted señala, efectivamente hay una gran urgencia, una gran necesidad, y el problema es en parte presupuesto, que en este caso hay un avance, creo que no es lo óptimo, ahorita podemos conversar un poco de eso, pero hay un avance y una cantidad significativa, y por eso mencionaba que por parte del Ministerio de Economía y Finanzas vamos a hacer un esfuerzo de capacitación y asistencia técnica, creo que mencioné anteriormente ya las cifras, para poder acompañar a los gobiernos regionales y locales en la realización de esas inversiones. Que, insisto, la priorización de cuáles obras se realizan, esa es una decisión que deben tomar los gobiernos regionales y locales en un sistema descentralizado como el que nosotros tenemos. Efectivamente, un tema de los que hemos mencionado, y ya ha mencionado el gobernador regional en la reunión y hemos coincidido, es que a juicio por lo menos del Consejo de Ministros, la minería podría ser un aporte tributario mayor. Y en ese sentido es que nosotros presentamos un proyecto al Congreso de la República para que nos habilitaran el establecer reglas de tributación minera, digamos, que aseguraran un mayor aporte del Estado al respecto, un mayor aporte de las empresas al respecto. El Congreso de la República no ha concedido esa delegación de facultades y ese asunto, digamos, los temas tributarios son, por nuestra Constitución, competencia exclusiva del Congreso de la República, ¿no? El Poder Ejecutivo no tiene la potestad constitucional de modificar tributos, razón por la cual nosotros pensamos insistir en dialogar con el Congreso de la República, porque sí pensamos que en esta coyuntura puede haber un impuesto mayor. Y sobre el tema de obras por impuestos, efectivamente, el tema de obras por impuestos es obras por impuestos, es decir, en el fondo el financiamiento proviene de un impuesto, que puede ser el canon u otros impuestos, eso depende del proyecto en cuestión, ¿no? Depende si se escogen financiarlo o con el canon o con otros impuestos, pero efectivamente es un aporte que en el fondo sale de los recursos del Tesoro Público, de los impuestos. Por lo tanto, lo que usted señala es correcto respecto al financiamiento, ¿no es cierto?, que finalmente se establece sobre esto, ¿no? Tal vez, si me permite, primero sobre el puerto de Hilo, efectivamente, el Ministerio de Transporte es el que conoce los detalles, pero sí este es un tema que existe un proyecto, un expediente técnico que entiendo, por lo menos informó el Ministerio de Transporte, está en revisión final en el Ministerio de Transportes. Es un planteamiento, efectivamente, que este puerto tenga que ser mejorado sustancialmente, ¿no? Porque hay propuestas de mejora, pero también necesitamos una propuesta de una ampliación mayor
del puerto de Hilo. Es algo que en realidad a nivel del gabinete hemos conversado ya en 2 oportunidades con el presidente de Bolivia, que él ha planteado su interés, ¿no?, en que el puerto de Hilo pueda ser ampliado para tener un movimiento de carga. Se ha informado en el gabinete que efectivamente el puerto de Hilo ya está teniendo un mayor movimiento y que tiene una potencialidad. Entonces, efectivamente, una de las cosas que se ha planteado es que el Ministerio de Transporte va a estar trabajando no solamente en la mejora, digamos, a una mediana escala que está planteado, sino también el plantearse un puerto de mayor dimensión a futuro, ¿no? Este es un proyecto que se va a trabajar el expediente técnico en los próximos meses. Penúltima pregunta, Wilber Martínez, de Radio Exitosa. Gracias. Ante todo, buenas tardes, ministro. Bienvenido a la ciudad de Moquegua. Los casos de robos, asaltos y sicariatos se han incrementado a nivel nacional. El presidente de la República, Castillo, anunció el 28 de julio que podrían salir las Fuerzas Armadas a hacer la vigilancia en las calles. ¿Cuál es la política para hacerle frente a la inseguridad ciudadana, ministra? Premier, este gobierno está evaluando la permanencia del Procurador General del Estado, Daniel Soria, por denunciar ante la Fiscalía al presidente Castillo por no entregar la lista de visitantes en la casa de Zarratea. Y por último, al ministro de Salud, darle a conocer también de que en Torata, en Tumilaca y en Carumas hay niños con metales pesados. Según se dice que serían por contaminación de la empresa minera. ¿Cuál va a ser la política de Estado para salvar la vida de estos niños que son el futuro del país? Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, que es tan importante para el país, el tema de la seguridad ciudadana, que se ha vuelto un tema realmente estructural, digamos, de nuestro Estado, y que hay que buscar las fórmulas más pertinentes para poder tratar de revertir la situación de inseguridad que tenemos en el momento. Por eso se están evaluando una serie de estrategias, ¿no? Las estrategias pasan desde el fortalecimiento de la policía hasta incluso en algunos lugares del país poder trabajar de manera articulada con actores sociales. En algunos lugares será con rondas campesinas, en otros lugares seguramente con los comités ciudadanos, etcétera, ¿no? Creo que la seguridad ciudadana tiene que ser abordada de manera integral. No podemos solamente pensar en algunas estrategias como, por ejemplo, la militarización. Es cierto que hay algunas posiciones que están proponiendo esto, pero lo que está haciendo el Ministerio del Interior con el ministro Avelino Guillén es evaluar un conjunto de posibilidades, incluyendo reformas legales, fortalecimiento de la policía, articulación con otros actores sociales, ¿no? Que creo que en conjunto podrían dar como resultado una estrategia eficiente, porque es un problema multidimensional. En relación a lo segundo, respecto al procurador, de parte del Ejecutivo, yo creo que hay un respeto no solamente por las instituciones que administran justicia y por las autoridades también. Creo que estamos todos de acuerdo con respetar la independencia. Hubo algunos comentarios respecto a la actuación del procurador que venían de la defensa, de quien está asumiendo la defensa del presidente de la República, pero digamos el Ejecutivo no va a actuar de manera represiva contra ninguna autoridad. Creo que lo importante es respetar la independencia. Muchas gracias. Sí, mire, justamente hay un área del Ministerio de Salud que viene siguiendo ese tema de los metales pesados, y nosotros hemos conformado una comisión especial sobre este tema, porque esta situación de la contaminación de los metales pesados no es de un solo lugar. Tenemos en nuestro país, yo diría, cientos de lugares donde hay distintos niveles de contaminación que no han sido tratados, y de hecho el Estado lo que ha hecho en las últimas décadas es olvidar cuál es el impacto de estas no solamente explotaciones mineras, sino además de pasivos ambientales que quedan ahí, están afectando a la población.
La posición, además del Ministerio de Salud, es que claramente ninguna explotación minera o exploración minera se justifica si afecta la vida de la gente o si lesiona gravemente el medio ambiente, ¿no? Esta es una posición principista del Ministerio de Salud, más allá de los réditos que pueda dar la minería, pero muchas veces incluso es minería ilegal que se mantiene allí y no se toca y no se resuelve. Nosotros trabajamos en dos niveles. En el primer nivel es el tema individualmente con las personas que puedan estar afectadas, ¿no? Es decir, se les hace un seguimiento a través de las direcciones regionales de salud, se las traslada a Lima para los tratamientos respectivos. Algunas veces se puede ayudar a estas personas, otras veces los daños son irreparables, porque una contaminación crónica no se puede muchas veces recuperar los daños originados. Y el otro tema es las recomendaciones para mejorar las condiciones en las cuales los ciudadanos tienen que permanecer frente a estas contaminaciones. Nos ha pasado en Pasco, donde se han tomado medidas incluso para trasladar a las personas, pero las personas tienen que volver por un tema laboral, o sea, no pueden vivir fuera. Tú le puedes hacer una casa en Lima, pero la gente tiene que volver a Pasco para poder sobrevivir. Y lo cierto es que siguen contaminándose permanentemente. Esta es una agenda de verdad pendiente para el Ministerio de Salud, pero en general para el país, cómo mitigar y cómo resolver la contaminación que genera las actividades mineras que no son debidamente controladas, ¿no? Y ese es un problema en todo el país. Para complementar lo dicho por el ministro de Salud, históricamente nunca se tuvo una normatividad sobre esto, y es bueno, señores periodistas, hacerle mención que el último día, prácticamente estando al borde de terminar el año, el 30 de diciembre, se aprobó finalmente el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de poblaciones expuestas a metales pesados y metaloides y otras sustancias químicas, a través del Decreto Supremo 037-2021. Justamente todo este plan de manejo responde a muchas zonas de prospecciones mineras en la República, donde incluso poblaciones no vinculadas a los componentes mineros se han visto afectadas. A veces pueblos, pueblos de pastoreo, agrícolas se han visto afectadas por la ingesta de agua o el aire, ¿no? En todo caso, ¿no? Y los suelos incluso que han tenido incidencia. Entonces se está tratando un plan integral nacional que tiene que ver con salud, con Ministerio del Ambiente, MINEN y todas las autoridades, en este caso hasta regionales, que tienen que ver en el asunto. Es un tema totalmente frontal. En definitiva, el Perú tiene alrededor de 9.000 pasivos ambientales, 7.000 por minería, un tanto por hidrocarburos y una pequeña cantidad por otras labores. Es importante por eso abordar este plan de manejo. Ya se ha materializado a través de una norma, la cual resulta histórica porque nunca se había abordado esta norma en los otros gobiernos. Eso sería todo. Gracias. Gracias, ministro. Última pregunta de Liz Ferrer, de la República Sur. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministros. Premier, tengo dos consultas para usted respecto al corredor minero. Las comunidades han dado un ultimátum para que acuda usted el 14 junto al presidente Castillo y firme el acta. ¿Van a acudir a este ultimátum que les están dando las comunidades? Mi segunda consulta es, usted le respondió al colega de que había un respeto hacia los distintos poderes que tenía el gobierno, pero sin embargo el ministro de Justicia ha anunciado que va a revisar el nombramiento del procurador, dado lo que ha dicho el abogado del presidente Castillo. Entonces, ese anuncio precisamente no suena mucho a respeto a diferentes instituciones. Claro, no está advirtiendo que lo vayan a cesar o esto, pero sí está anunciando que van a revisar el nombramiento por lo que ha dicho el abogado. El ministro de Salud, la consulta sobre la tercera ola que se ha anunciado en el sur, los casos han aumentado especialmente en Arequipa y Cusco. Si se están evaluando tomarse medidas diferentes en las regiones del sur, dado que los comportamientos de la pandemia han sido distintas tanto en el norte como en el sur y las olas han sido en diferentes fechas. Y sobre la frontera con Chile, Chile ha anunciado ayer que va a iniciar la aplicación de la cuarta dosis para un doble refuerzo.
¿En el Perú se evalúa una cuarta dosis en algún momento? Y si hay alguna recomendación por parte del Ministerio de Salud o lo contrario, una recomendación de que no se aperturen las fronteras terrestres, porque en Tacna hay mucha preocupación por el tema de la reactivación económica. Sí, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta del corredor minero, sí, miren, nosotros venimos haciendo muchos esfuerzos porque este corredor minero, donde se ubican muchas comunidades que pertenecen a regiones como Apurímac, Cusco, creo que han estado postergadas históricamente, no se ha sabido canalizar las demandas y producto de ello, pues es esta explosión de los conflictos que hemos tenido en los últimos meses. Y en el corredor hemos estado atendiendo diversos puntos o focos de conflicto, desde la zona de Cotabambas, que fue un primer foco de conflicto cuando nosotros llegamos al Premierato. Lo primero que hicimos es acudir al llamado que ellos nos habían hecho, porque también tenían una carretera tomada, y hemos encauzado ese conflicto vía el diálogo. En otras zonas, también otros focos son Chalhuahuacho, también ya hemos reconducido el conflicto vía diálogo. Esta zona de las comunidades justamente de Chumbivilcas también hemos llegado a un acuerdo, por lo que el corredor en este momento se mantiene libre, y hay 3 comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en los temas ambientales, y a nosotros nos parece absolutamente legítimo poder escucharlos, y como en todos los casos vamos a recurrir cuando nos hacen un llamado y quieren conversar directamente con nosotros, no tenemos ningún problema en ir y dialogar. Creo que esa es la forma de resolver los conflictos, dialogando, escuchándonos. Y sí, nos han hecho una invitación para el día 14, me parece, de enero. Gustosamente yo voy a ir a la zona. Luego, respecto a lo expresado por el ministro de Justicia en relación al procurador, hay un pedido de parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador. Es un requerimiento, como el procurador depende del Ministerio de Justicia, pues el ministro de Justicia ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación, pero eso no significa de ninguna manera que no se debe interpretar como una interferencia, tampoco como una persecución. Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador, creo que eso hay que dejarlo claro, ¿no? Y que no es de ninguna manera el objetivo de este gobierno, por el contrario, reafirmamos, como ya dije, nuestro criterio y nuestro sentido de independencia por las autoridades y los diferentes poderes. Sí, gracias. Bueno, yo quiero recalcar 2 cosas, ¿no? Frente a esta pandemia, que es una pandemia que hasta ahora mayoritariamente en el país es por la variante Delta, pero que viene creciendo la variante Omicron, y frente a la experiencia que tenemos en distintos países del mundo, cómo crece esta variante Omicron, nosotros, nuestra previsión es que la variante Omicron va a crecer y mucho. Si bien es una variante que afecta, digamos, con menor agresividad, el volumen de la cantidad de pacientes seguramente nos va a generar un porcentaje mayor, digamos, de lo que esperamos de pacientes que se pueden complicar, ¿no? Esto es así. Si con la variante Delta tenemos 500, con la variante Omicron probablemente tengamos 2 o 3 veces más. Entonces, el porcentaje y las posibilidades de pacientes que se puedan complicar también se eleva. Es un tema que tiene que tener claro la gente, no para alarmarse excesivamente, porque si uno se cuida, ¿no?, podemos disminuir seriamente las posibilidades de contagiarnos. Si no nos cuidamos, nos vamos a contagiar. Y entonces, como nos vamos a contagiar en gran cantidad, vamos a abarrotar los servicios de salud. Entonces, ¿esto va a pasar solo en el norte y en Lima, como pasa hasta ahora? De ninguna manera. La experiencia que tenemos de las anteriores primera y segunda ola es que esto se puede ir desplazando a distintos lugares del país, como ha pasado en algún momento aquí en Moquegua, como ha pasado en Arequipa y en otros lugares. Por tanto, tenemos que tomar la previsión adecuada. La primera, evitar que nos contagiemos en gran cantidad, ¿no? Este es un primer tema. El segundo tema es tomar las previsiones respectivas. Ahora, por ejemplo, en Moquegua
tenemos más de 19.000 metros cúbicos de oxígeno. Tenemos una provisión de oxígeno que comparativamente con la primera y segunda, bueno, con la primera ni hablar, porque hubieron normas, que ustedes recordarán que un funcionario casi creó un monopolio e impidió que se pudiera adquirir oxígeno con otro nivel de concentración, y eso generó pues un tremendo problema de déficit de oxígeno. Igual, como no tenemos la bolita mágica de decir, pero sí podemos mirar a Europa, que estos casos pueden aumentar muy grande, de manera muy escalar, de manera muy rápida sobre todo, tenemos que tomar las previsiones. Tenemos el oxígeno, hay que acelerar la planta de oxígeno para el hospital de Moquegua también, para hacer todas las previsiones, pero teniendo en cuenta que si no nos cuidamos, va a ser muy difícil que podamos controlar como quisiéramos esta pandemia acá. Si nos cuidamos, repito, podemos controlarla. Este es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Nosotros desde el nivel central, a pesar de que nuestro sistema sanitario no es todo lo fuerte que quisiéramos, y estando 5 meses en el gobierno, no podemos cambiar un sistema sanitario que tiene décadas de atraso, pero vamos a seguir incrementando la cantidad de oxígeno, que lo hemos incrementado, tenemos más de 400 plantas, vamos a incrementar la cantidad de camas UCI, ya están viniendo 300 camas dentro de pocos días y 300 camas más UCI que van a venir. Es decir, vamos a hacer todo el esfuerzo, pero necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía en esta dirección. Entonces, y el otro tema pues es la vacunación. Acá, repito, ¿no es cierto?, todavía los niveles de la vacuna de refuerzo, los niveles de vacunación son bajos. Son bajos, y si sabemos que con la dosis de refuerzo disminuimos seriamente la posibilidad de contagiarnos, ¿por qué no nos vacunamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Contagiarnos para que un sector nos compliquemos y terminemos con problemas? Hay que ir a vacunarnos y con seriedad asumir esta responsabilidad social, ¿no? Aquí no hay que espero la semana que viene. Esto viene rápido y hay que apresurarse a vacunarse y ponerse la segunda dosis. Hemos hecho, digamos, acá un acto de disciplina muy importante en Moquegua, porque tenemos indicadores de vacunación del 86% locales muy bueno. Hagámoslo también con la tercera dosis. ¿Qué pasa con el tema de frontera? Nosotros entendemos el problema económico. Sabemos que los comerciantes de Tacna y la población de Tacna quiere la apertura de frontera, y nosotros también la queremos, la apertura de frontera. Pero también tenemos que cuidar a nuestra gente, ¿no? Entonces, esto es fundamental. ¿Qué va a pasar ahora el resto de enero, luego de las fiestas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el mes de febrero? Enero y febrero son meses claves para ver cómo se va generando la progresión de la pandemia. Así que esto está en evaluación permanente. En cuanto entendamos que aperturar las fronteras no nos va a generar un problema sanitario mayor, pues las fronteras se van a abrir. Eso, nosotros no estamos por no cierre de fronteras, sino lo que estamos es en una evaluación permanente del impacto epidemiológico de esto para tomar una decisión. Gracias. La cuarta dosis, que me lo preguntó la señorita. La cuarta dosis está en agenda. En algunos países se está aplicando, en otros se está evaluando la necesidad de la cuarta dosis, pero acá en nuestro país lo que necesitamos es la dosis de refuerzo, la llamada tercera dosis. Si todavía tenemos menos de 5 millones de la población peruana objetivo vacunada con la tercera dosis. Vamos a estar pensando en la cuarta, vamos a vacunarnos con la tercera dosis. Pongámonos la dosis de refuerzo. Gracias. Agradecemos a nuestras autoridades y damos por concluida la